En este momento están llegando los primeros soldados del contingente de 3.000 soldados directos de Estados Unidos a Polonia y a Rumania. Los altos diplomáticos de la Unión Europea dicen que están en emergencia total, la peor emergencia después de la Guerra Fría. Y muchos de nuestros seguidores y amigos nos hablan para decir, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Va a haber guerra? ¿Esto es una exageración? ¿No es una exageración? Por eso estamos aquí para preguntar. Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Emergencia en Europa, pero solo en Europa, que parece estar atrapada entre Estados Unidos y Rusia. Como si trataran de apagar un incendio, el canciller de Alemania corrió a Washington y el presidente de Francia a Moscú. Alto a la guerra, somos mediadores, interlocutores. Lleguemos a una solución. Es, a grosso modo, el mensaje que llevaron cada quien a Vladimir Putin y a Joe Biden. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, le président Zelensky est le président d'un pays aux frontières desquels il y a 125 000 soldats russes. Donc, oserais-je dire, ça rend nerveux. Es gibt eine militärische Bedrohung der Ukraine, darüber kann nicht geschwiegen werden und das ist offensichtlich. Wir sehen, wie viele russische Truppen entlang der ukrainischen Grenze aufgestellt sind und das ist eine ernsthafte Gefährdung der Sicherheit in Europa. Und dass wir klar gemacht haben, wenn es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt, dann wird es harte, gemeinsam vereinbarte und weitreichende Sanktionen geben. Es wird sehr, sehr hohe Kosten für Russland haben, einen solchen Schritt zu tun. Putin está muy preocupado porque Ucrania se convierta en miembro de la OTAN y entonces le pongan misiles frente a Moscú. Pero más aún, dice que como miembro de la OTAN, Ucrania podría querer recuperar Crimea y entonces Rusia tendría que pelear no con Ucrania, sino contra toda la OTAN. Así lo ha dicho. Понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. If Russia makes a choice to further invade Ukraine, we are jointly ready and all of NATO is ready. Today, the Chancellor and I discussed our close cooperation and developed a strong package of sanctions. Already, the United States is sending troops to reinforce the alliance, and I want to thank the Chancellor of Germany for hosting additional U.S. forces. Mientras tanto, Ucrania, el ojo del huracán, sigue siendo rodeada por más y más soldados y armas de Rusia, Estados Unidos y la OTAN. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias como siempre a usted y vámonos directo con este tema urgente que por eso hicimos este programa rápido así y por eso tenemos a dos de los expertos que saben mucho de estas cuestiones. Allá en Europa justamente, Adrián Celaya, director de un think tank muy importante, CAI Center, en el País Vasco. Muchísimas gracias, Adrián, gracias por estar aquí con nosotros. Y también está con nosotros, en el otro extremo, pegadito a Estados Unidos, allá en Tijuana, el profe DRI, lo conoce usted popularmente en las redes sociales, que siempre te agradezco, Jesús, a nombre de muchos, estas clases a nivel doctorado que haces gratuitamente, una gran labor social, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con muchos estudios, maestrías y doctorado. Gracias, doctor Jesús López Almejo.
Gracias a los dos. Adrián, comienzo contigo, más que estás allá en Europa. A ver, muchos amigos, incluso amigos que tengo en España, en Alemania, en Suiza, en México, me hablan, seguidores, y dicen, ¿por qué? ¿Por qué de pronto? Ya llevamos así 2 o 3 meses, y los ucranianos dicen que llevan así muchos años. Pero esto de emergencia, Borrell lo veo ahí diciendo que están en un verdadero problema, y veo al canciller alemán correr hacia Washington y al presidente Macron hacia Moscú. ¿Están exagerando? Y la pregunta que me hacen todos, ¿va a haber o no va a haber guerra? Ya se las he hecho muchas veces, pero bueno, ¿en qué episodio estamos de esta historia, por favor? Adrián. Bueno, yo creo que lamentablemente hay que decir que no están exagerando. Ante un conflicto de estas características y ante los riesgos que presenta para el conjunto de la humanidad, todos pensamos o bien que es imposible que pase, o bien que por muchas posibilidades que haya en el último momento nunca se va a dar ese paso y siempre se va a dar marcha atrás. El problema es que sí es cierto que se están juntando una serie de referentes históricos que están confluyendo en este momento y que han ido poco a poco cerrando salidas distintas de la guerra para las dos partes, ¿no? Y esto realmente está aumentando sensiblemente el riesgo, las posibilidades de que se produzca una guerra. Ya hace 2-3 meses me preguntaban, hace incluso un mes, pues cuáles son las posibilidades de que realmente haya una guerra directa, un conflicto directo entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia. Yo decía, bueno, pues poder decir una cifra, ¿no? Decía un 20%, ¿no? Un 20%, otro 20% podríamos decir de que no pase nada, quizás un 60% de que hay un pequeño conflicto limitado a través de alguna potencia interpuesta, ¿no? Algún país interpuesto. Pero la verdad es que a medida que va pasando el tiempo, veo que no aparecen soluciones intermedias, no hay propuestas intermedias que parezca que puedan ser aceptables para las partes. Yo creo que el riesgo de un conflicto directo está aumentando yo diría que muy seriamente, muy seriamente. Bien, ahora te haré más preguntas. La primera reacción, querido Jesús, doctor Jesús López Almejo, gracias. Igual me preguntan, ¿tú cómo lo ves? Me preguntan seguidores de Estados Unidos, de Europa misma. ¿Habrá qué episodio estamos viviendo? ¿Qué temporada? Temporada 3, episodio 7. ¿Cómo la ves? Sí, bueno, antes que nada, Roberto, muchas gracias por la invitación. También saludo a mi contertulio con mucho gusto y con muchas ganas de aprender de ambos. Mira, yo no veo ni siquiera por probabilidad y estadística la posibilidad de una guerra total, porque hay elementos de distensión y me parece que no serían tan suicidas ni en Estados Unidos ni en Europa, porque Rusia lo ha estado manifestando abiertamente: no queremos guerra. Queremos garantías jurídicas de que no se nos van a poner en la antesala y de que no nos van a estar apuntando con armas de largo alcance hacia nuestro territorio. Pero yo esto sí lo veo, que puede haber una guerra larga de desgaste, de baja intensidad, pero de desgaste a fin de cuentas, porque de esto sí vimos mucho en la Guerra Fría. Entonces, me parece que si le damos una revisada al concepto geopolítica, y hay dos conceptos muy importantes que quiero retomar, si me permites. Geopolítica, recordemos que es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Punto número 1, entonces, basándonos en este término, punto número 1, Europa está viviendo una crisis energética, sobre todo Europa occidental, una crisis energética en términos de electricidad y en términos de gas. Aunado a estos inviernos totalmente brutales que de alguna manera simbran, sacuden todo el proceso productivo, cadena de suministros en Europa. Pero Europa ha aumentado a niveles récord las importaciones de gas de Rusia. Y aquí quiero entonces entrar a dos conceptos también muy importantes en la geopolítica, lo que se conoce como la disuasión y la persuasión. La gente generalmente los ve como sinónimos cuando en realidad no son sinónimos. Cuando hablamos de persuasión, es que el actor A intenta convencer al actor B de actuar en el sentido de A, pero diciéndole a B que a B le conviene. Entonces lo persuades y le dices: vamos a unirnos para mantener a Rusia a raya.
Y luego pasamos al tema de la disuasión. En la disuasión es cuando A intenta convencer a B de no hacer algo, porque de hacerlo, la reacción de A sería tan tremenda que le perjudicaría a el actor B. Luego entonces la disuasión se está aplicando en contra de Rusia y los aliados de Rusia. Pero aquí venimos también, estoy observando una doble intencionalidad de Estados Unidos, o triple, si me lo permites. La primera, ya Estados Unidos desde hace tiempo está intentando sabotear, y no importa si es Obama, no importa si es Trump, no importa si es Sleepy Biden, cualquiera, tienen muy claro que no quieren que se consolide esta infraestructura, el Nord Stream 2, por ejemplo, esta infraestructura gasera, por medio de la cual Rusia de manera directa desplazaría definitivamente a Estados Unidos como uno de los principales proveedores de gas de Europa, en segundo lugar, y por eso se aplica la disuasión. Estados Unidos había venido insistiendo, y lo hizo con mucha fuerza Donald Trump, de que Europa, los miembros de la OTAN, por lo menos, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que dicho sea de paso, fue creada expresamente para combatir a Moscú en el contexto de la Guerra Fría, aumentaran por lo menos su gasto en defensa al 2% de su Producto Interno Bruto, equivalente. Pero vemos que ni Italia, ni Alemania, ni España, no, excepto Grecia, Polonia y Francia y el Reino Unido, que más o menos se acercan al 2%, el 2.1%, pero el resto de los países de la OTAN, en su mayoría, no llegaron a ese gasto. Entonces, ¿qué necesitas para hacerlos? Pues disuadirlos. ¿Y cómo los disuades? Con una tentativa, una amenaza o con la creación de un escenario inestable que realmente les dé el sentido de urgencia para empezar a moverse en ese punto de vista. Y elemento número 3, atendiendo a la teoría del Heartland, de la Tierra Corazón, de la que hablaba Mackinder en 1904, pero que todavía sigue siendo explicativo, sigue teniendo alcance explicativo esa teoría, de la Tierra Corazón, que justamente se da ahí entre los montes Urales, el mar Caspio, el mar Negro, parte del norte del Cáucaso, o el sur de Rusia, que hay recursos naturales a raudales, por eso le dicen la Tierra Corazón del mundo, que el que domine esta zona pues es capaz de dominar la isla euroasiática africana, y quien domine la isla euroasiático-africana puede dominar el mundo. Entonces ahí tenemos el elemento. Estados Unidos necesita una situación compleja y complicada para poder justificar ante su propia población y también ante la población europea de diferentes países, justificar su presencia y justificar también su gasto en armamentos y reactivar la economía a partir de esto. Entonces, una situación estable no le conviene, porque entonces, ¿cómo se justifica que un país siga teniendo bases militares, más de 200,000 soldados alrededor del mundo, flotas navales, navíos dispersados por todos los océanos? Entonces, ¿cómo se justifica que esté, digamos, con los tentáculos en todo el mundo si hay situaciones tranquilas, situaciones de normalidad y de armonía diplomática? No, lo que se requiere ahí es la creación de un enemigo común que cohesione a los demás, que le permita a Estados Unidos justificar su presencia en esos lugares y sobre todo justificar su gasto. Luego entonces, si para justificar su gasto tiene que apretar 2, 3 tuercas de ya situaciones que traen su propia historia, pues no dudan, no escatiman en hacerlo, querido Roberto. Me parece que por ahí iría más bien el tema de la guerra de baja intensidad. Bien, para pasar con Adrián, te dejo la pregunta y ahí te la vas pensando. Lo que estás diciendo sería una cátedra, una lección, no es pregunta, te estoy afirmando, es una lección y unas 2 que 3 con mucho respeto, cachetadas o golpes al canciller Borrell o al diplomático de la Unión Europea, representante de la diplomacia de la Unión Europea y otros más, que dicen que esto es una emergencia y lo peor que se ha vivido después de la Guerra Fría. ¿Para qué hacen eso, Jesús? O sea, esto sería verdaderamente antiético, estar asustando a toda la población, ¿no? Y también te preguntaría, ¿para qué vimos entonces al canciller alemán ir rápidamente a Washington y a Macron ir rápidamente a Moscú, si en realidad no hay peligro de guerra, como dices, Jesús? Voy contigo, Adrián. Con lo que nos dice Jesús, yo te pregunto entonces, todo esto que vemos, pues
en algún momento sí es una exageración, no va a haber guerra y lo que está haciendo Estados Unidos es nada más financiar desestabilización en Ucrania para que el gas finalmente no se quede como cliente único Europa. Digo, y tú lo sabes porque debes de estar pagando altas tasas de electricidad, ¿no? y de gas allá en España. Pero, ¿cómo lo ves desde la dimensión que lo está planteando Jesús? Adrián, por favor. Sí, bueno, yo creo que el panorama que ha descrito Jesús es correcto. A mí lo que me preocupa es que además de este panorama que se une, como vosotros habéis dicho, en función de esta situación, bueno, Estados Unidos, la OTAN tendría un margen para dar marcha atrás relativamente claro, ¿no? Y entonces tendríamos una vía de salida de esta crisis bastante clara. A mí lo que me preocupa es que haya algo mucho más de fondo. ¿El qué? Bueno, pues un Occidente, yo creo que esto ya lo hemos comentado en algún programa, ¿no? Un Occidente o unas élites occidentales fundamentalmente, que controlan tanto Estados Unidos como Europa, que están en una situación crítica desde hace mucho tiempo. Una situación crítica en la que tienen una amenaza externa que ellos ven en Rusia y China, por un lado, que una amenaza externa creciente, un sistema económico a punto de estallar, que ya no da más de sí, y esto lo han reconocido expresamente, y un control de la población que fundamentalmente a través de Internet poco a poco se les va escapando. Y esto les ha creado un contexto de una creciente agresividad, que durante 20 años pues han de alguna forma proyectado con la desestabilización y destrucción de países musulmanes y que ahora claramente están ya apuntando de forma directa a China y Rusia, que son sus últimos objetivos. Hay que tener en cuenta que bueno, esta percepción de un sector de la élite de que la única salida que nos queda es la guerra es una percepción que afecta fundamentalmente a lo que se ha llamado en Estados Unidos el partido de la guerra, que no nos olvidemos que es el que está ahora mandando, ¿no? Es decir, en esa dialéctica entre Trump y Biden durante las elecciones, bueno, sabíamos que el caso de Trump, desde el punto de vista geopolítico, probablemente era menos peligroso por ese America First, pero que de alguna forma estaba planteando una retirada progresiva del mundo para centrarnos en reconstruir Estados Unidos. Es la élite, el partido de la guerra, de alguna forma el que ganó las elecciones y el que está ahora en el poder, tiene otra perspectiva, una perspectiva de que de aquí tenemos que salir de una forma u otra y que el tiempo se nos ha acabado. Y incluso están diciendo a China le podemos derrotar militarmente todavía, pero esto se va a terminar en el año 2024. China está evolucionando a una rapidez tal que para el año 2024 China ya va a ser capaz de luchar con nosotros bélicamente en una guerra de igual a igual. Un sistema económico que se está derrumbando. Todo esto le crea un contexto en el que incluso desde un punto de vista interno tampoco sabe el partido de la guerra cuánto tiempo va a estar en el poder, porque por la situación, lo conflictiva de la situación en Estados Unidos pone en cuestión que vayan a estar 1 año, 2 años, 3 años, ellos mismos no saben muy bien cuánto tiempo, con lo cual tenemos todas las condiciones para que desde un punto de vista de las perspectivas de esta élite, poniéndonos en su lugar, tengan muy difícil la salida de este conflicto. ¿Por qué? Porque si aceptan las peticiones de Rusia de garantizar la seguridad de Rusia, están renunciando a su objetivo fundamental, que no es Ucrania, ni es seguramente tampoco el Nord Stream 2, etcétera, sino que es destruir o aplastar Rusia y China. No nos olvidemos de esto. Y toda esa prolongación progresiva de la OTAN hacia el este tiene un claro objetivo de dominar y controlar política y económicamente a Rusia, y controlar Rusia y China es su gran objetivo para el que ya no les queda tiempo. Esta élite tiene esa mentalidad, están pensando desde esa perspectiva que su propia supervivencia como élite depende de destruir y de destruir ya a Rusia y China. Y eso es lo que crea un contexto peligrosísimo y lo que hace muy difícil de prever una salida, teniendo en cuenta cómo están ahora las cartas encima de la mesa, una salida que sea aceptable, y no digo ya desde el punto de vista de los países, porque nos equivocaríamos, no son los países los que toman las decisiones, lamentablemente, de iniciar o no las guerras, sino son élites muy concretas que tienen la capacidad en momentos concretos de decidir si las guerras van o no adelante. Y esto es lo que yo creo que crea una situación muy, muy peligrosa.
Y ya digo, desde esa perspectiva es difícil atisbar salidas que sean aceptables para esa situación de extrema alarma en la que se siente situada esa élite corporativa, digamos. Bien, Adrián, en tu primera intervención me quedó claro y me quedé con la sensación de que no es una exageración y de que sí podría haber guerra. Después escuché a Jesús y entonces dije, no, me quedó muy claro que no va a haber jamás guerra porque Jesús lo explicó muy bien por estadísticas y por toda la historia y el contexto geopolítico. Regreso contigo, Adrián, y con la idea de que no, pues no va a haber guerra. Te escucho y otra vez me queda claro de que sí puede haber guerra y que no es una exageración. A ver, Jesús, ¿qué me dices de esto? Porque ahora estoy haciendo yo la réplica de los dos. Tú utilizaste claramente una observación analítica de la historia. La Guerra Fría se convirtió así, de hecho en Siria también pasó así, una guerra de desgaste larguísima, en donde se están enfrentando los dos grandes, pero de una manera próxima e indirecta. Sin embargo, y me queda claro, entonces así no habría guerra, pero con lo que explica Adrián, de que sí, pero ya no estamos en esos tiempos. Ahora las élites poderosísimas del mundo que controlan están en crisis y no saben qué hacer con la papa caliente que significa el sistema fiat, que no es el sistema fiduciario de las monedas que no están respaldadas en nada, de una deuda exageradísimamente astronómica y que entonces esto sí puede provocar una guerra. ¿Cómo contestas esto, por favor, Jesús? Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!